hay gentes que dicen: este hombre tiene algo, alcanzo a percibir algo en él. Hermano, eso dicen las gentes porque no saben, hermano, qué es lo que está sucediendo. Solamente experimentan una sensación muy hermosa cuando ven al siervo de Dios. Nosotros sí lo sabemos. Es la gracia de Dios que está en él, que habita en él para vida de nuestras almas. Si mientras para el hombre, hermanos, la autoridad de un siervo de Dios es un misterio oculto, para su pueblo es la manifestación de Dios. Así es el valor de la autoridad que Dios entrega a sus apóstoles. Así es el valor de la oración de un siervo de Dios. Imposible de creer para el hombre que solo piensa en lo material, pero esperanza de vida eterna para el que ha sido abarcado por la mano poderosa de nuestro Dios. A los apóstoles que son de Dios, aleluya sea el Señor, bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Viene la bendición de Dios al pueblo santo del Señor. Glorificado sea nuestro Dios, la vida de nuestras almas, el resuello de nuestra nariz. Gloria al Señor. Gózate, iglesia santa, por su amor. Bendito sea el Señor. Nos coronará, Dios nos coronará. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Después de la batalla, gloria nos coronará en aquella salvación. Bendito más sea allá, recréate, alma mía, en aquella salvación. Aquí viene el que va a dar por nosotros. Batalla nos coronará en aquella salvación. El que tiene toda autoridad. Lucharon otros por la fe, cobarde no he de ser. Aleluya sea por mi Señor, yo pelearé confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Amén. Vamos a hacer una oración para que Dios continúe en medio de nosotros. Era el momento que la iglesia del Señor estaba esperando y anhelando, conforme la fe que Dios puso en sus elegidos, porque vosotros también sois elegidos de Dios desde antes de la fundación del mundo, para manifestar Dios su gracia, su misericordia y su amor en cada uno de vosotros. Pidámosle entonces a Dios que nos siga asistiendo con su presencia, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo.
a mi Padre que está en los cielos. También nosotros nos unimos al coro, porque para eso hemos venido, a adorar al único y eterno Dios, y decimos: aleluya sea su nombre. No es mi manto, es el manto de Dios. Amén, así es. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Aleluya sea el Cordero de Dios. El principal motivo que hoy nos tiene en este lugar, porque en recordar su muerte, tú y yo volveremos a tener vida delante de Dios. Aleluya sea su nombre, y nuestros labios jamás se cansen de bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia de Jesucristo, esparcida por todo el mundo y representada en este lugar por la Iglesia de Guadalajara. Llego a este momento glorioso con mi copa rebosando de alegría, tras culminar la 10ª etapa de mi gira universal que Dios me ha encomendado. Me siento feliz de haber contemplado a las iglesias del centro del país y haberlas encontrado fieles y leales, esperando a Jesucristo nuestro Salvador, y así, inflamado de ánimo espiritual por la celebración de la próxima Santa Cena y con el corazón inundado de paz, deseo que de esa paz que hay en su hermano Nazón, el Señor inunde vuestros corazones, y que la esperanza que me alienta sea también vuestra fortaleza, y que la paz de Dios gobierne también vuestras vidas. Yo sé que estáis esperando un momento glorioso en el cual el Señor me permitirá elevar una plegaria con humildad, con ruego, con súplica de intercesión y ayuda por el pueblo de Dios. Pero quisiera antes que nos alegráramos en una alabanza. ¿Quieres que le entonemos, hermanos? Dice la alabanza número 267 de nuestros himnarios: hoy te invitamos, hermano. Porque esta oración, hermanos, será el sello que ponga Dios para que todos nuestros hermanos que esparcidos en las 54 naciones y tal vez más de ellas, lo digo por aquellos hermanos que van a otras naciones por trabajo o por vacaciones, tal vez, que se han unido a nosotros por estas vías electrónicas de internet y hoy se han unido esperando esta oración, a la ciudad del gran Rey, en donde va a morar nuestro Dios. Ven, hermano, ven, hermana, a la diestra del Dios y Padre, por Jehová, nuestro Dios de amor. Allí Él recibirá a todas las almas a las cuales Él adoptó como sus hijos. ¿Quieres que entonemos esta alabanza?
Hagámoslo así en el nombre de Cristo Jesús. Hoy te invitamos, hermano, que vayamos a Sión, a la ciudad del gran Rey, en donde mora mi Dios, A la diestra del Dios Padre, por Jehová mi Dios de amor. Ahí recibe a las almas, las que su Padre le dio. Ahí recibe a las almas, las que su Padre le dio. Ciudad deseada, oh bendita gloria, en donde gozan de tu presencia los santos oyen. los llantos de los que aquí imploran. Danos tu mano, Señor, para llegar a tu gloria. Danos tu mano, Señor, para llegar a tu gloria. No te Desprecies, hermano, escucha la voz de Dios. ve que Cristo nos invita para la ciudad de Sión. Ahí se espera un banquete preparado con esmero, para que entren los vencedores A las bodas del Cordero, para que entren los vencedores a las bodas del Cordero. ciudad deseada, oh bendita gloria, En donde gozan de tu presencia los santos oyen. los llantos De los que aquí imploran, danos tu mano, Señor, para llegar. llegar a tu gloria. Danos tu Señor, para llegar a tu gloria. No desprecies, hermano, esta gran invitación de que Cristo invita para la ciudad de Sión a gozar de aquel banquete preparado con esmero, para que entren los vencedores a las bodas del Cordero, para que entren los vencedores
espiritual, donde solamente entrarán aquellos santos que se hayan preparado para ello. Aquellos que están implorando desde este momento, danos tu mano, Señor. Tu mano, Señor, para llegar a tu gloria. Danos tu mano, Señor, para llegar a tu gloria. Amén. Así es. Tome asiento la iglesia del Señor, y hoy quiero traer una palabra, hermanos, de reflexión para cada uno de vosotros, para que sigamos valorando las bendiciones que de Dios hemos recibido en la iglesia santa de su Hijo amado Jesucristo. Bendiciones que no vienen a nosotros porque seamos dignos, mas por la gracia de Dios en todo aquel que ha deseado hacer su voluntad. Hoy, 1 de agosto, la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, se reúne en todo el mundo con un solo objetivo, el cual deseo que la iglesia tenga muy presente y claro. Su hermano Nazón, conforme fue la voluntad de Dios, el cual me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Y qué digo desde el vientre de mi madre? Desde antes de la fundación de este mundo, elevará una plegaria, súplica y ruego a Dios en favor de toda la iglesia del Señor que hoy está reunida. Lo hago porque la iglesia se alista para emprender un viaje a fin de celebrar la Santa Cena en esta ciudad de Guadalajara. Y en ese trayecto hay peligros, hay obstáculos. Muchos hermanos no tienen aún los medios económicos o los documentos legales para viajar y estar con nosotros en este lugar, y están esperando con ansia y con fe este momento santo en el que su hermano elevará su plegaria por las necesidades del pueblo de Dios para que puedan llegar hasta nosotros. Pero también mi oración es por aquellos que, golpeados por el pecado, que golpeados por la maldad, no se sienten dignos de acercarse a la mesa del Señor, a los cuales yo les digo en este momento: el ministerio que Dios me ha dado es para vida. Si ustedes han creído que Dios me ha enviado y me ha puesto para vuestra edificación, os invito a acercarse y buscar el rostro de Dios, y antes de la participación del pan y el vino, el Señor los va a bendecir. Yo sé que muchos dirán, o algunos dirán: nosotros no creemos. Para ellos no va mi palabra, porque también el Señor me ha dicho que para muchos yo soy olor de muerte. Para ellos, para aquellos en los cuales Dios no se ha manifestado y la gracia del Señor por su duro corazón los ha abandonado, son olor de muerte. Juzgan, critican, atacan mi ministerio, y yo volteo y les digo: dicen que no soy apóstol, entonces dime cómo vives. ¿Viven haciendo la voluntad de Dios? ¿Viven con un vocabulario honesto y decente delante de Dios? ¿Viven vistiendo honestamente conforme el Espíritu de Dios nos lo ha enseñado? Al contrario, se han retirado de nosotros y allá están de mal en peor, sumergidos en la amargura y en el dolor que sienten al sentir, hermanos, ese abandono de parte del Espíritu de Dios. Sin embargo, hubieron otros que sí creyeron en la elección que Dios hizo en su hermano, y aquí estamos bendiciendo y sirviendo a Dios,
buscando cada día con nuestro hablar, con nuestro vestir, con nuestra conducta y comportamiento, buscando cada día ser agradables delante de Dios, porque la palabra de Dios se sigue hablando en este lugar. Desde aquel 6 de abril que Dios decidió restaurar su santa y su bendita iglesia. Dije en mi carta de invitación respecto a este momento que se aproxima, es el día en que se abrirán las puertas de la gracia de Dios, el día en que concluyen las humillaciones, las angustias y el dolor, donde se enjugarán las lágrimas de amargura para dar paso a la sanidad del alma, a la felicidad y a la dulzura del amor con que Cristo el Señor nos acaricia. También añadí, ese día la voz de Dios recorrerá la tierra y las fronteras y ataduras de tu corazón caerán, y mi oración subirá a lo alto de los cielos, traspasará montañas y cruzará los mares para anunciar la misericordia y el perdón, para proclamar que el tiempo de salvación ha llegado. Pero quiero que la iglesia entienda bien esto y no pensemos como aquellos que creían que el templo y el altar santificaban al Señor, cuando era el Señor el que realmente santificaba el altar. Y Él lo expresó en Mateo capítulo 12 versículo 6: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Así que no es el día, no es el horario, no son los meses o los años los que santifican al pueblo del Señor. No, hermano, es el ministerio de reconciliación, es la autoridad apostólica. Entonces, no es el día 1 de agosto el que es santo, y por eso el siervo de Dios se levanta a orar, sino al contrario, decimos que este día 1 de agosto marca el inicio del año espiritual, porque el siervo de Dios eleva su oración este día, como puede hacerlo el día 2 o 3 de agosto, o el que Dios inspira a su siervo, y ese día en el cual el representante de Dios ora por su pueblo, o será principio de año espiritual. Tampoco es el horario. Su hermano le comentaba, el hermano Carlos, porque no es por flojera, no es porque su hermano no le guste levantarse temprano, pues cuando he estado aquí en Guadalajara y aún en otras iglesias, he ido a las iglesias a orar de madrugada, porque Dios sabe que no ceso de orar por vosotros todos los días y en todas mis oraciones. Y le decía, hermano, en algunos lugares, como en el norte de este país, el horario es todavía muy temprano. No hay ninguna dificultad en que el hermano se levante a la 1, 2, 3 de la mañana para ir a servir a Dios. No, hermanos. Al contrario, si su hermano dijera a esa hora, los hermanos con gusto lo hacen. Pero también estamos viviendo tiempos difíciles en que los robos, los secuestros, los asesinatos por, hermanos, cualquier situación, o los grupos delinquivos se encuentran en las calles en esas horas, o la gente todavía saliendo apenas de sus lugares como los bares o discotecas, y salen tomados, y la iglesia se arriesga en el Señor. Digo, voy a cambiarlo, porque en los lugares del norte de nuestro país, todavía Tijuana, Mexicali, Juárez, Hermosillo, todavía, hermanos, si para nosotros serían las 5 de la mañana, para ellos serían las 3 de la mañana. Quiere decir que desde las 2 de la mañana ya el pueblo de Dios empieza a buscar o a dirigirse a sus templos. Y hermanos, si yo puedo librarlos de ese peligro, yo lo voy a hacer. Es verdad que Dios, hermano, nos cuida, pero tampoco podemos, ¿verdad, hermanos?, hacer o provocar a Dios a ver si es verdad que nos va a cuidar. No,
Así es que lo dije hace un momento, tampoco el horario es el que marca este inicio de bendición. Pues como puedo hacerlo a las 5 de la mañana, también lo puedo hacer a las 10 de la mañana o a las 8 de la noche, de acuerdo a las circunstancias. Todo ello de acuerdo a lo que Dios me inspire y Él me diga para protección de su pueblo. Hoy me reúno con la Iglesia Universal porque he sentido su necesidad, como dije en la carta apostólica de invitación que les acabo de mandar para la invitación a la Santa Cena. He contemplado diversidad de rostros y esos rostros los mantengo muy dentro de mi corazón. No paso, hermanos, únicamente miro, hermanos, por mirar a los corazones, a las caras que, hermanos, me saludan. No, hermanos, me gusta observar vuestros rostros. Me gusta observar vuestras lágrimas. Me gusta tratar de escuchar vuestras palabras. Porque cada uno de vosotros, en sus lágrimas, en sus rostros, me están contando vuestro testimonio que Dios ha hecho en vosotros para creer en esta santa elección. Porque su hermano Nazón no ve solamente lo general, sino, como lo dije anteriormente, observo vuestro corazón, observo vuestro clamor, la necesidad, la esperanza con la que me miráis, y no olvido vuestras expresiones, vuestras lágrimas, los gritos cuando decís, ore a Dios por nosotros. He escuchado vuestro clamor cuando expresáis, dígale a su amigo que nos bendiga. Varón de Dios, ore con su amigo, que Él sea en favor de nosotros. Y voy observando en cada uno de vosotros la necesidad, la angustia, la tribulación, la prueba que Dios ha permitido llegue a vosotros. Iglesia amada del Cordero del Señor, mi honorable señora, el motivo por el cual Dios me ha puesto en este lugar para trabajar por vosotros, el motivo y la razón por la cual Dios me ha dado este ministerio, no para engrandecer mi carne, no para enriquecerme, hermanos, materialmente, no, me lo ha dado únicamente con un fin y un propósito, que es vuestro beneficio y vuestra salvación. A vosotros les digo, heme aquí. Me habíais dicho que me acordara de vosotros, Iglesia del Señor. El día se ha llegado. Y no es que mi oración los demás días no se escuchen, pero entiendo que este día Satanás también, semejante a una guerra material, ya también se ha preparado con sus secuaces, ya también tiene su ejército listo para abalanzarse en contra de los hijos de Dios. Y vosotros veis al enemigo grande, poderoso, numeroso. Yo vengo a decirte, no tengas pendiente. Son muchos los que pelean contra nosotros, sí. Son fuertes y poderosos, sí, no lo dudamos. Con nosotros solamente hay uno, pero ese uno es más poderoso que ellos, es más fuerte que ellos. Y también Él manda a sus ángeles para que estén viendo a sus hijos, que nada les falte. Vosotros sois los hijos de Dios. He venido entonces a elevar mi oración a Dios. Hoy levantaré mi plegaria y mi clamor por cada uno de vosotros. Y hoy le diré a mi amigo que marcha al lado vuestro. Y si el Señor no estuviera con nosotros, yo no les diría a vosotros que marcharan, sabiendo que hay muchos peligros, sabiendo que hay muchas barreras, sabiendo que hay muchos impedimentos. Pero el Señor es con su hermano, el Señor es con esta iglesia. Vosotros sois la iglesia de Cristo.
Vosotros sois la iglesia de Dios, y con esa seguridad que Dios me ha dado cuando escuché su voz, hoy vengo a decirle: el tiempo de marchar a esta ciudad se ha llegado. Y más hermoso que la nube, y más radiante que la columna de fuego, el Señor está con nosotros. Nos cubre con su sombra y nos dirige con su luz. Pero dirá alguno: y solamente para esperar una oración se reúne toda la iglesia este día. Precisamente yo quiero traer a vosotros esta palabra, porque la iglesia del Señor caminamos conforme la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones, y la fe que entra por el oír. ¿Y el oír qué cosa? Y sé que yo no necesito para vosotros, hermanos, los textos bíblicos que hay en este libro, porque sé que vosotros sabéis que Dios es el que habla por mis labios, y que Él usa mi cuerpo para poder dirigirme a vosotros con toda la facultad que Él me ha dado. Si tomo los textos, no es por vosotros, porque yo sé que cuando yo doy una indicación, vosotros decís: ¿quién lo dijo? Y cuando la respuesta es: el siervo de Dios, vosotros no pedís más explicación. Lo dijo Él, así está bien. Pero el incrédulo sí demanda ¿de qué cosa? De pruebas. El incrédulo sí quiere ver que también anteriormente así se hacía. El incrédulo quiere comparar si es verdad. Y por eso es necesario que los textos que su hermano va dando lo entendáis. No es para vosotros, es para el pequeño, para el niño que apenas va creciendo en la iglesia. Es para el que no conoce nuestra iglesia, y ya sea en presencia corporal o por internet, hermanos, o reunido en los demás templos con los hermanos, nos está escuchando. Y tengo que tomar versículos de esta Biblia que realmente no es la verdadera palabra de Dios, sino el testimonio del pueblo de Israel y de la iglesia de Jesucristo. Porque la doctrina de Cristo estaba en la palabra del apóstol Aarón, estuvo en la palabra del apóstol Samuel, y hoy está en la boca y en la palabra de su hermano Nazón, conforme ha sido la voluntad de nuestro Dios. Por eso digo que la gente se admira y dice, y todo este movimiento, y en todas las iglesias del mundo se reúne la iglesia únicamente por una oración. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, decía el Espíritu de Dios: la oración eficaz del justo puede mucho. No estoy diciendo que vuestras oraciones no sean efectivas. No estoy diciendo que las oraciones de vosotros no sean oídas delante de Dios, sino que hoy, hermanos, nos enfrentamos a una grande batalla, sino que ahora nos encontramos a grandes obstáculos. La fiesta más grande de toda la tierra se ha de llevar a cabo, y no es una fiesta con música, con alcohol, con bailes, no, hermanos, es la fiesta del Hijo de Dios, de Jesucristo nuestro Señor, y que el motivo principal ha sido lo que Él ha establecido, que de esta forma nosotros vamos a recordar su muerte. Muerte que nos trajo reconciliación con Dios, muerte que nos trajo la adopción con Dios, muerte que nos trae el amparo y protección de Dios, muerte que nos permite poder decir con libertad: soy el hijo de un rey. Así es que, como lo decía el hermano que empezaba, hermano, nuestra escuela dominical, la oración de los siervos, la oración que los siervos de Dios elevan al Señor, es una oración eficaz, es una oración poderosa, es un momento de intimidad. Que los soldados en las batallas no sabían pelear, sí sabían pelear,
Para eso habían sido instruidos. Para eso, hermanos, habían sido enseñados, para estar en una batalla. Pero cuando eran, hermanos, encuentros grandes contra otros ejércitos poderosos, dice la palabra del Señor que esperaban la voz de su general. Y aquel general al cual ellos respetaban y admiraban, hermanos, él se ponía enfrente de ellos y empezaba a animarles y a decirles: llegó el tiempo de la batalla, vamos a dar nuestra vida. Y con aquellas palabras aquel general llenaba de ánimo, hermanos, aquel ejército. Y aquel general empezaba y daba la orden, y todo el ejército salía en conjunto, ni uno se quedaba, porque todos confiaban en la administración, en la estrategia de aquel hombre que los dirigía. Algo parecido a lo espiritual nos pasa a nosotros. Que la iglesia no ora diario a Dios, sí, pero ahora no va a ser una tribulación individual entre el hermano y Satanás. Así como Satanás ha preparado sus huestes, también la iglesia se empieza a preparar. Y la iglesia se ha acomodado y se ha ordenado y se ha enfilado, y ya estamos todos preparados en el campo de batalla, y solamente estáis esperando que pase por el frente el capitán que Dios ha puesto para que dé esa orden y avancemos y triunfemos. Repito otra vez, para que avancemos y que, porque no hay pérdida en esta batalla. Habrá dificultades, será dura, será difícil, pero ten confianza, la victoria ya es nuestra. No de aquel que dobla sus manos, no de aquel que se percibe, porque aquel, hermanos, el Señor lo abandonará. Pero aquel que desde este momento empieza a prepararse y a consagrarse, empezará a ver que atrás de su esfuerzo, que atrás de su sacrificio, que atrás de su esmero, empezará a ver que las aguas se empezarán a abrir, y dirá: si Jehová es conmigo, ¿quién contra mí? Por eso el Espíritu de Dios siempre ha puesto a alguien que lidere y que vaya al frente de su santa iglesia. La palabra de Dios en Números capítulo 12 versículo 6 mencionaba: cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. No, hermanos, yo no voy a tener un sueño. No, hermanos, yo no voy a doblar mis rodillas y voy a decir palabras a ver si Dios me escucha. No, hermanos, hoy yo tendré una plática con mi Dios. Y cara a cara yo les pondré a él la necesidad que yo he visto en cada uno de vosotros. Y cada rostro que está grabado aquí en mi mente y en mi corazón no se me va a olvidar. Y cada uno de sus rostros yo se los presentaré al Señor y le diré: Señor, para eso tú me has puesto. Y no ruego por aquellos que huelen a muerte, te pido por estos que respiran vida a través de la elección que tú has puesto en la iglesia. Entonces, esta oración es diferente. Sí, hermanos, es poderosa y es eficaz. Vuelvo a insistir en la pregunta: ¿y solamente para esperar una oración se reúne toda la iglesia? ¿Puede Dios ayudar, librar y conducir a esta iglesia por una oración? Dice el hombre: nosotros no ocupamos quien nos guíe. Aquí lo importante es que sepamos servir a Dios y no hay ningún problema. Nosotros seguiremos adelante porque nosotros sabemos cómo servir a Dios. No es cierto. El profeta, hermanos, Oseas mencionaba, hermanos, allá en el capítulo 12 versículo 3, hermanos, del mismo libro del profeta: y por un profeta
Jehová hizo subir a Israel a Egipto y por un profeta fue guardado. ¿Salió Israel sin ninguna dirección? ¿Salió Israel sin ningún guía? ¿Salió Israel sin ninguna dirección? Cada quien salió y como pudo, hermanos. No, Dios es un Dios de orden. Y en ese orden es Dios mismo el que establece ese orden que Él establece tanto en su pueblo como en su iglesia. Al hombre duro le es ¿qué cosa? ¿Y por qué lo levanta un hombre? La pregunta es no por qué levanta un hombre. La pregunta que ellos nos deben responder: ¿y por qué no puede levantar a un hombre? ¿Y por qué tiene que ser un guía? La pregunta sería que ellos nos respondieran: ¿y por qué no puede Dios poner un guía en su pueblo, en su iglesia? ¿Y por qué tiene que ser esta persona? Que ellos nos respondan: ¿y por qué no puede ser esta persona el que Dios quiera elegir? Porque no somos nosotros los que tenemos que contestar necedades, son ellos los que se tienen que contestar su propia necedad. Porque desde un principio así fue. Abraham, sal de tu tierra, sal de la tierra de tus padres, de tu parentela, y vete a una tierra que te voy a mostrar. ¿Por qué Abraham? Hermanos, dice la palabra de Dios que Abraham ya era anciano, ¿o no es verdad? Que ya era anciano cuando vino la palabra de Dios a él. Pero Dios, hermanos, no ve edades, no ve color de piel. El hombre quiere figurarse, hermanos. Es que si es hombre de Dios, tiene que ser de esta forma, tiene que vestir de esta forma, nos tiene que hablar de esta manera. No es cierto, hermanos. Dios no está sujeto a los caprichos, necedades de la mente humana. Dios hace lo que Él quiere. Ese es nuestro Dios. Por eso la gente viene y nos pregunta: ¿dónde está nuestro Dios? Nuestro Dios está. Y todo lo que ha querido, otra vez, y todo lo que quiere. Y el hombre necio empieza a preguntar: ¿pero por qué? Pero sus hijos solamente decimos: gloria sea tu nombre desde ahora y para siempre. La iglesia sabe que este pasaje que su hermano está leyendo en Oseas está hablando de Moisés, y sobre todo de aquella ocasión cuando el pueblo de Israel provocó la ira de Dios por causa de su incredulidad y de su idolatría. Pues Dios, a raíz del pecado del pueblo, estaba resuelto a raer, a borrar, a desaparecer, a aniquilar al pueblo de Israel de sobre la faz de la tierra. Pero se elevó una oración que puede mucho, una oración que es un diálogo íntimo, franco, cara a cara entre Dios y su elegido. E Israel, dice la palabra de Dios, alcanzó el perdón y una nueva oportunidad. Porque Israel cometió dos grandes faltas. En primer lugar, hermanos, fue un pueblo incrédulo y rebelde. Rebelde a las promesas de Dios, que a pesar de que vieron sus maravillas, hermanos, pidieron carne, exigieron agua, dudaron de Moisés, se quejaron, hermanos, del mar, quisieron apedrearlo en varias ocasiones. Era un pueblo, como, hermanos, incrédulo y rebelde. Y su segunda falta, hermanos, fue haber caído en la idolatría, cambiando la gloria de Dios en semejanza de un toro. Suficiente para que Dios se hubiera encendido en ira y los hubiera destruido. Los acababa de sacar, hermanos, de la esclavitud. Tenían días apenas que habían salido de la esclavitud cuando Moisés sube a hablar con Dios. Y tan solo, hermanos, se ausentó 40 días de con ellos. Y ahí están diciéndole a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿No acababan de ser testigos del poder de Dios?
No acababan de pasar grandes maravillas y prodigios y vieron el brazo de Dios fuerte y poderoso, pero era un pueblo, ¿qué cosa? Y caen, hermanos, en esa idolatría. ¿Y cómo fue guardado entonces Israel? ¿Cómo subió o salió de aquella esclavitud Israel? Aunque para el incrédulo parezca una exageración, Israel fue guardado, preservado por un hombre elegido por Dios para ese fin. Porque Dios con ese fin escogió a Moisés para sacar a Israel de aquella esclavitud y llevarlos a una tierra prometida, una tierra de bendición. No fueron entonces los méritos del pueblo o las acciones justas que hayan hecho, porque el obrar de ellos fue de hombres necios. Y ante el primer pecado de Israel, que fue la incredulidad y la rebeldía, dijo Moisés allá en Éxodo capítulo 32 versículo 9 en adelante, dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Qué quería hacer Dios con Israel? No iba a dejar de tener un pueblo Dios, porque Dios se lo estaba diciendo a Moisés: de ti yo voy a levantar, ¿qué cosa? Otro pueblo, otra nación con un corazón más noble. Entonces dice el versículo 11: oró Moisés en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes, para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete de tu ardor, de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Versículo 14, fíjate qué hermosa respuesta. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Merecía Israel morir de parte de Dios? ¿Merecía Israel ser raído sobre la faz de la tierra de parte de Dios? Por la traición, por ser un pueblo rebelde, por no haber aprendido, hermanos, que ese Dios que los había sacado de aquella condición, hermanos, era su Dios, que con amor, con gracia. Pero, hermanos, vuelvo a repetir, la oración de aquel hombre fue eficaz. ¿Hubo poder en aquella oración? Claro que sí. Y tras el perdón alcanzado por la oración de Moisés, nuevamente el pueblo falta a Dios por medio de la idolatría. Y no solamente, hermanos, por su duro corazón, sino cayendo en aquella idolatría nuevamente. Y la oración del justo se vuelve a ser presente ante Dios. Y lo refleja también en Éxodo 32, versículo 30 en adelante. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces Moisés volvió a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Cómo es la oración del justo? ¿Es eficaz? ¿Es poderosa? Aunque al incrédulo le parezca imposible, la oración del justo puede mucho delante de Dios. De manera que todo un pueblo dependió de aquella plegaria que calmaba la ira de Dios. ¿Una vez? ¿2 veces? 5 veces, 10 veces. ¿Cuántas veces?
aquel hombre de Dios calmó su ira. ¿Cuántas veces en la historia de todo Israel, todos los profetas, Jeremías, Elías, Eliseo, todos y cada uno de ellos no calmaron la ira de Dios ante aquel pueblo de dura cerviz? El salmista David todavía, hermanos, ¿verdad?, lo recordaba en sus salmos, allá en el Salmo 106, versículo 23, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar de su indignación, para que no los destruyese. Todavía aquel hombre de Dios, él mismo reconocía: este pueblo ya no hubiera existido, este pueblo ya no estuviera aquí sobre la faz de la tierra. Pero allá estaba el hombre de Dios, Moisés, que desde aquel entonces: Señor, si ya decidiste no perdonarlos, entonces también quita mi nombre de ese libro que estás escribiendo. Y entonces Dios vuelve a ceder ante la intervención de su siervo santo. Es verdad, Dios estaba indignado por la rebeldía y la necedad del pueblo, y habiendo resuelto la muerte de ellos, detuvo su ira por la plegaria de su elegido. Ante la historia que he explicado a la iglesia, me queda, hermanos, hacerle las siguientes preguntas. ¿Por qué Moisés, el siervo de Dios, hizo tantas cosas por el pueblo de Israel? ¿Por qué le tuvo tanta paciencia a pesar de ser duros de cerviz? ¿Por qué pone su vida por el pueblo, diciéndole a Dios que lo borre aún a él mismo del libro de la vida, antes de raer de sobre la tierra al pueblo de Israel? Todo lo que Moisés hizo fue por el amor que sentía por aquel pueblo de Dios. ¿Sabe lo que acontece cuando no hay quien ore a favor del hombre? Cuando no hay quien ore a favor del hombre, viene la ira de Dios. Decía el profeta de Dios Ezequiel en el capítulo 22, versículo 29 en adelante: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por lo tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Qué tristeza cuando en la tierra no hay un hombre de Dios que ore e interceda a favor de la tierra. Viene entonces la ira y la destrucción. Viene entonces la manifestación del enojo de Dios, y en contra de eso, ¿qué podemos hacer? Pero esa no es nuestra situación en este momento. Hoy Dios ha querido, desde aquel 8 de diciembre del año 2014, que Él tuvo a bien. Sí, hermanos, mi palabra no es errónea, tuvo a bien, porque levantar a su apóstol al eterno descanso no fue un mal que hizo a la iglesia, porque Él ya tenía su plan trazado y hecho desde antes de la fundación de la tierra, aunque nosotros no sabíamos, pero Él ya lo conocía. Así es que el hombre de Dios tuvo su eterno descanso, justo porque si alguien lo merecía era Él, porque le vimos trabajar incansable, porque le vimos trabajar, hermanos, entregado, porque le vimos que a costa de su familia y de su propia salud se entregó a su pueblo. Si alguien merecía ese descanso, era Él, que aunque nos dolía, hermanos, pero era lo más justo por esa carrera y esa batalla que Él llevó durante 50 años.
y decimos en una alabanza: pero nuestro Dios, que es tan grande, tuvo a bien. ¿Cuándo lo hizo? ¿El 8 de diciembre? No, hermanos, ese plano ya existía desde antes de la fundación del mundo. Tú puedes ver en tu hermano muchos defectos, como lo vieron los fariseos en Jesucristo, pero es que es diferente a su abuelo, es diferente a su padre, es diferente a los demás profetas. ¿Y quién te dice, hermanos, que la elección de Dios está en un traje, en una apariencia, en un peinado, en un color de piel, en una forma de hablar? Si aún las escrituras nos dan testimonio que nuestro Señor y Maestro ni siquiera tenía, hermanos, belleza en su rostro, para que ninguna carne, ¿qué cosa?, lo deseara por ese lado humano, material. Pero nosotros sí decimos: nuestro amado es blanco y rubio y señalado entre 10,000, y su cabello es como el oro. ¿Cómo lo vemos nosotros? Porque viste es la pintura que está en la iglesia romana. Por eso, hermanos, no, nuestros ojos voltean y ven los cielos abiertos y ven al más hermoso de todos los hijos de los hombres, porque nuestros ojos lo ven conforme la fe ha puesto en nuestro corazón. Otros no, otros le injuriaban, otros le golpeaban, otros, hermanos, le daban de puntapiés, otros le escupían, otros, hermanos, le azotaban, y otros los llevaron incluso hasta la misma muerte. Otros decían que era por obra de Belcebú, hermanos, porque nacía demonios. Pero como sus siervos de Dios nos han enseñado, mañana Dios dirá. Y hasta el día de hoy Dios ha hablado y ha dado testimonio de esta hermosa bendición que Él nos ha dado. Iglesia del Señor, que esparcida por todo el mundo, no por su hermano Nazón Joaquín, porque vosotros sois testigos que yo di únicamente mi testimonio y dije lo que Dios había platicado con su hermano. Y todos vosotros a un solo sentir, conforme Dios dio su palabra, aceptasteis este ministerio. Porque el que hizo en mí, porque el que hizo en vuestros corazones por Samuel Joaquín, también lo hizo por su hermano. Pues vosotros sois su pueblo, vosotros sois su iglesia. Y hoy quiero decirle a toda la iglesia que está esparcida por todo el mundo: yo también me he enamorado de ti. Yo también he visto tus rostros y he dicho: Señor, qué hermosa es tu esposa, qué hermosa es la mujer que tú me has mandado a cuidar. Y ese amor hoy me hace y me obliga a venir este día para decirle al Señor: Señor, ahí está Satanás ya actuando, porque él es engañoso, porque él desde antes ya quiere trabajar, pero tu pueblo tiene una confianza, y esa confianza la ha puesto en el que tú has levantado. Porque no serán como aquellas oraciones que solamente se elevan y tú escuchas. No, Señor, hoy me recogeré, hermanos, en mi oración, y al doblar mis rodillas yo sé que seré llevado al tercer cielo, y ahí me encontraré con mi amigo y lo abrazaré y le diré: ayúdame por favor, librando a tu iglesia para que llegue a este lugar con toda libertad. Pero antes que su hermano levante sus manos, también quiero decir que no solamente mi oración va a ser por la iglesia que se ha estado preparando, que por medio de la predicación, de su trabajo, de su esfuerzo, la iglesia ha seguido buscando una santidad para agradar a nuestro Dios.
del cual no digo yo que ya eso nos mantiene, hermanos, santos delante de Dios, porque nadie podemos decir que no hemos pecado delante de Dios, sino que por medio de las obras también hemos demostrado, hermanos, nuestro anhelo, nuestro deseo de buscar esa santidad. ¿Y cuántos de vosotros? ¿Y cuántos de vosotros, por medio de la predicación y de la evangelización, habéis logrado que nuestro Dios os perdone multitud de pecados? Y yo he visto la gran mayoría de la iglesia que se ha esmerado en el trabajo, que se ha esmerado en la predicación, y de una forma y de otra, desde los niños hasta los ancianos, están, hermanos, colaborando y participando en esta labor espiritual que Dios me ha encargado. Pero también sé que los templos se llenan, y los números no son los números que reportan los ministros en sus templos, sino que la iglesia se multiplica y hay todavía más y más almas. Y dicen los hermanos: ¿de dónde salieron tantos hermanos? ¿Y de dónde salieron tantas personas? Porque somos en muchos lugares más del doble todavía. Son también tus hermanos que se han ido a malgastar su herencia. Son tus hermanos que por sus carnalidades han dejado a Dios. Saben que no tienen ellos, hermanos, una protección de parte de Dios, pero hay una pequeña, hermanos, brasita que todavía queda encendida, y ellos se acercan al templo, porque mi oración es como aquel viento de Jehová que llega a ellos y vuelve a encender, hermanos, aquella fogata y la enciende para vida. Así se acercan ellos, esperando que ese aire y que ese viento, que es la oración de tu hermano, penetre en su corazón, y sea el momento en que Dios vuelva a levantar, hermanos, vuelva a levantarlos. A ellos también yo me dirijo. Sí, hermano, también tú eres hijo de Dios. ¿No te has puesto a pensar qué te ha dado estar lejos de Dios? ¿No te has visto en qué condición vives y estás? Mira que solo te encuentras. Mira con quién te has juntado, con los amargados y que en su frustración se siguen hundiendo, y en su odio queriendo y deseando la destrucción de su iglesia o de su elegido, pero siendo avergonzados día tras día, y conforme pasa el tiempo cada vez más y más avergonzados, porque Dios los ha abandonado en su hablar, en su vestir, en sus hechos, en su odio, en su coraje. Sin embargo, yo te digo a ti, hijo de Dios, es tiempo de regresar al hogar. Entonamos en una alabanza que empezamos y dijimos: hoy te invitamos, hermano. No te invito a que vengas a la hermosa provincia, porque la hermosa provincia no es la ciudad de Dios, no. Sí, aquí será nuestra reunión, pero sabes tú que para entrar a esa ciudad tú debes de venir preparado. Y entonces todo aquel hermano que se ha preparado y lo ha vivido en otros años puede verificar mis palabras. Cuando tú llegas a este lugar, no ves las calles materiales, no ves esta construcción material, no. Entras a otro lugar muy hermoso. Estos ojos materiales dejan de ver estos muros materiales, y entonces los ojos de tu fe empiezan a ver una ciudad hermosa, una ciudad de hijos de Dios, donde no hay raza, donde no hay lengua, donde no hay color de piel, donde no hay hermanos de diferentes geografía, donde todos somos hijos de Dios. Hermano que te has retirado, hermano que te has apartado, hermano que el enemigo trabajó en tu corazón para, hermanos, retirarte de la iglesia del Señor, hoy te digo: hoy es el tiempo.
Porque así me ha puesto el Señor diciendo: te he puesto para que seas luz a los gentiles y traiga la salvación hasta los confines de la tierra. Tú que estás entre los templos, tu hermano que estás en tu casa avergonzado, tu hermana que está sola buscando en tu teléfono, en tu computadora, en tu hogar, en tu oficina, y me estás oyendo. Yo sé que tus lágrimas están cayendo de tus ojos y dices que solo y triste me siento. No, hermano, quiero que escuches el coro del canto, el canto del coro, porque después yo le diré al Señor: me duele verlo allá solo, me duele verlo allá desprotegido, ver cómo Satanás lo agarró y lo zarandeó. Aquel que tuvo tu fe, aquel que tuvo tu protección, y que ahora dice: ya no hay esperanza para mí. Huesos muertos, esta es palabra de Dios. Si tú te acercares a Dios, volverás a tener vida. Tome su libertad del coro en el nombre de Cristo, Señor. Con reverencia. Ahí donde estás solo, cierra tus ojos y medita. ¿Qué ha sido de mi vida? Ve a la iglesia cómo trabaja, cómo Dios sigue cumpliendo sus promesas que me ha dado. Voltea a ver a tu hermano de un lado y del otro, y vele sus rostros llenos de alegría. Vamos a la Santa Cena. Tú dirás en tu mente: para mí ya no hay vida, para mí ya no hay esperanza. Dios me ha abandonado y solamente Satanás ha puesto odio, rencor, amargura, frustración en mi corazón. Me he burlado de ellos, me he burlado de su siervo. Créemelo, por ti también voy a orar, porque Dios no quiere desterrar desde a su Hijo, sino que Él pone medios para no desterrar a su Hijo. Yo soy Nazón Joaquín, siervo del Dios vivo, apóstol de Jesucristo. Él me ha puesto como un medio reconciliador. No, yo no me acuerdo de tu ofensa, yo no me acuerdo de tu mala vida, yo no me acuerdo de tu ingratitud, yo no me acuerdo de tu alejamiento. Yo le diré al Señor: yo he olvidado todo eso de ellos, y te pido que tú también olvides su pecado. Que todo aquel que venga a ti con reconocimiento, que todo aquel que venga a ti con amor, que todo aquel que diga: creo en Nazón Joaquín, tú abrirás sus brazos y volverás a abrazarlos y volverás a decirle: hijo mío, ven a mi fiesta.
Pero Madre mía, suplico que tú también lo olvides, que abras tus brazos y que cada uno de aquellos que en su tiempo, que en su momento fueron abarcados en tu gracia, los vuelvas a acercar y puedan decir que tú eres un Dios misericordioso, que no haya en su corazón dureza, que ablande su espíritu, porque tú eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Pero también te ruego por toda tu iglesia que se ha preparado para este memorial santo. No vienen a pasear, no vienen a disfrutar de lo humano, vienen a recordar la muerte de tu Hijo. Vienen a gritar que por medio de Él son salvos, que cuando tus hijos doblen sus rodillas, tú oigas su voz, escuches su plegaria, oigas su necesidad y tus ángeles desciendan a ayudarles. Que permitas que ellos vean que siguen sirviendo a un Dios vivo y que ese Dios vivo está con ellos, que ese Dios vivo les acompaña hasta el día de hoy. Y entonces el 14 todos diremos: a Jesucristo sea la gloria por los siglos de los siglos.
Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, es tiempo de marchar a esta ciudad. No será fácil, pero cuando venga la prueba, la angustia, la necesidad, tú doblarás tus rodillas, voltearás a este monte santo y me verás con mis brazos levantados. Y entonces le dirás: Señor, tu siervo ha dicho que tú estarás con nosotros. ¿Y cuál será nuestro triunfo? ¿Y cómo estará el varón de Dios levantando sus brazos? Yo le digo hoy a la iglesia de Guadalajara que este día me acompañen, este día, hermanos de Guadalajara, me acompañan a levantar mis brazos. A lo mejor mi cuerpo se cansa y no puede estar 24 horas en este lugar, pero yo quiero llegar a toda iglesia, a toda obrita, y yo quiero ver, aunque sea ahí un hermano hincado en este lugar, ese hermano estará sosteniendo mis brazos. Y desde este momento hasta aquel 9 de agosto en que os diga a todos: bienvenidos, la gracia de Dios, su poder santo os acompañe hasta este lugar. No será fácil, no, pero tenéis confianza, estaréis en este lugar y nos gozaremos en el nombre del Señor Jesucristo. Y ya no solamente me dirijo a vosotros, sino también me dirijo a aquellos hermanos que en esta oración sintieron una vez más el amor y la misericordia de Dios. Y yo lo digo una vez más, conforme el deseo y el propósito de Dios, su hermano es puesto para desempeñar el ministerio de la reconciliación, el ministerio que Dios me ha dado, para que todo aquel que desee volver a la iglesia, entonces lo haga con libertad y diga: yo quiero volver a alcanzar salvación. Ya viste lo que viviste estos días o estos años, qué bueno te ha dejado el mundo. Mira que solo te has sentido, pero yo quiero que en una alabanza nosotros recordemos ese amor de Cristo. Cuando Cristo me encontró perdido en la iniquidad, Él su mano me tendió y me volvió a ofrecer la libertad. ¿Creéis que su hermano Nazón es la mano de Dios? Pues aquí está esa mano extendida para volverte a ofrecer libertad aquel 14 de agosto. Qué gratitud siento hoy para mi Cristo Jesús, porque su vida la entregó por mí muriendo en la cruz. Y entonces nosotros, los que nos hemos preparado, y también aquellos, cuando digo que nos hemos preparado, no estoy diciendo que ya somos dignos, porque nunca seremos dignos de estar a la presencia de nuestro Dios. Pero sí nos hemos preparado con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, y también oración de Dios tomará ese esfuerzo y lo presentará como un sacrificio vivo delante de Dios, y el Señor volverá a renovar ese pacto que hay entre Él y su pueblo de llamarnos hijos de Dios. Así es que no solamente es la oración. Venir a la Santa Cena no es solamente aprobar hermanos, pedacito de pan y sorber un traguito, hermanos, de vino. No, hermanos. Decimos nosotros, es la fiesta más grande. Solamente hay un pedazo de pan y un sorbo de vino. No es cierto. También todos los días se han preparado temas hermosos que su hermano juntamente con ortodoxia ha buscado para que seáis edificados en la fe de Jesucristo.
Y por medio de esa palabra os fortalezcáis en Cristo Jesús y sigamos adelante hasta que el Señor venga. Pero esa probada de pan, ese sorbido de vino, hermanos, que hemos de hacer, no solamente, hermanos, viene a ser, hermanos, nada más por hacerle caso al siervo de Dios. No, ahí, hermanos, porque fue la forma y la fórmula que Dios dejó para volver a renovar el pacto entre nosotros y Él. ¿Cuál es ese pacto? Aquel pacto que cuando bajaste a las aguas bautismales, invocando su nombre, el nombre de Jesucristo, Dios en aquel instante pronunciaba aquellas palabras y todos los ángeles lo oyeron como testigo. Estos son mis hijos también, en quien tengo todo mi contentamiento. Pero el pecado, hermano, nos ha apartado de Dios, porque dice la palabra de Dios que ninguna cosa inmunda puede entrar ante la presencia del Señor. ¿Y quién puede decir yo no he pecado? Porque el primero que lo diga ya hizo mentiroso a Dios. Su misma necedad. Porque el pecado no solamente es robo, el pecado no solamente es adulterio, el pecado no solamente es maledicencias, el pecado no solamente es, hermanos, fornicaciones o borracheras. El pecado también es chisme, el pecado también es necedad, el pecado también es soberbia, que aunque sean, hermanos, situaciones que no sean visibles ante el mundo, pero también ofenden, ¿qué cosa, hermanos? Y el pecado también es enojo. Y cualquiera, dice el Espíritu de Dios, que se enoje con su hermano, le diga que fato, ya que, hermanos. Así es que ¿quién puede decir, hermanos, que somos nosotros perfectos y dignos para tener esta gracia de Dios? Ninguno. Pero tanto unos como los otros hoy gritaremos con todo nuestro corazón: libertad vamos a alcanzar, porque Él no nos quiere dejar perder. Él ha puesto un medio para no desterrar, así decía, a sus hijos, sino para que sus hijos vuelvan otra vez al camino. La fiesta se está preparando, la fiesta ya está lista. Mira tus siervos, mira tus esclavos, aquí están ya preparándote para que tú vengas. Entonemos nuestra alabanza con alegría en el nombre de Cristo Jesús. Cuando Cristo me encontró perdido en la iniquidad, Él su mano me tendió y me dio la libertad. Qué gratitud siento hoy para mi Cristo Jesús. Su vida entregó por mí, allí clavado en la cruz. Libertad que alcancé, Él no me dejó perder. Libertad por su amor, pues Él es grande en poder, mi bendito Salvador. Mi alma por siempre vagaba en el mundo de perdición, pero el Señor a su tiempo me impartió su protección. Por eso hoy siento gozo dentro de mi corazón. Amén, Le así es. prometí servirle en santidad y humillación. Libertad que alcancé, Él no me dejó perder. Libertad por
guárdame siempre en tu amor. Hoy sus brazos están abiertos. Pues quiero ser. Solo nos pide serle fiel desde este momento que decides volver a servirle. A todo hombre Aquí te está ayudando pecador, para que puedas alcanzar para tu alma, para su alma, otra vez la salvación. Qué hermosa libertad nos has dado, Señor. Qué hermosa libertad ha alcanzado tu pueblo. Porque las puertas de tu misericordia siguen abiertas. Su amor infinito se muestra día a día en favor de tus hijos. Bendito Salvador, Ahora postrado vengo a implorarte perdón. Quiero dejar este mundo y entregarte el corazón. Quiero andar en obediencia. Te prometo, mi Jesús, por mi hermoso memorial haremos aquel 14 de agosto y volveremos a gritar: libertad, libertad, que vamos a alcanzar una vez más, porque Él no quiere que nos perdamos, Él nos quiere dar la vida eterna. su amor, pues Él es grande en poder, mi bendito Salvador. Y con ese canto de seguridad, la iglesia del Señor marchará hacia esta ciudad, ciudad del gran Rey, donde Dios ha establecido hasta el día de hoy. Celebremos la muerte de su Hijo amado Jesucristo. Yo sé que estáis emocionados, hermanos, que por todo el mundo nos están observando, pero también te quiero dar testimonio de también otros hermanos que están emocionados por recibirte en sus hogares y están preparando sus casas y están preparando sus hogares, y en las puertas dicen: bienvenido, hermano. Ellos son la iglesia de Guadalajara, que se han unido con su hermano para abrir sus puertas. Desde aquel 1 agosto que me tocó celebrar en el año 2015, se unió la iglesia conmigo para decirme: varón de Dios, estamos con usted. Así es que no tengáis temor, tendréis un techo donde estar. Porque todo aquel que ha creído en su hermano no cobrará un centavo. ¡Maldito el que cobre un peso a su hermano! Porque esta no es una reunión para buscar bienes materiales. Esta es una reunión para santificarnos otra vez en el amor de Jesucristo. ¿Y cómo te vas a santificar tú si estás poniendo de por medio un dinero y unos pesos? ¿Podrás de esta forma buscar tu santificación, hermano? Pero es que la oportunidad para poder cobrar renta y tener y salir algunos problemitas. Ay, hermano duro de corazón, tu hijo, tu hija o tú te enfermarás y esos pesos no podrán hacer nada por ti. Ay, hermano y hermana, te quedarás sin trabajo y esos pocos pesos se te van a acabar muy pronto. Ay, hermano y hermana, tendrás angustias y esos pocos pesos no podrán sacarte de tus angustias. Pero hay alguien que sí te va a dar la salud. Hay alguien que sí te dará un buen trabajo. Hay alguien que cuando recurras a Él disipará toda angustia y problema en tu vida. Ese es nuestro Padre Celestial. Y si tú hoy demuestras tu amor
hacia tu hermano, como Él lo ha demostrado para conmigo, entonces también Él estará presto a tu oración, a tu necesidad, y Él cumplirá en ti todo, hermanos, petición que le hagas, que sea para bien de tu vida espiritual. Así es que, Iglesia de Guadalajara, me permites con toda libertad decir a la Iglesia Universal que ya estamos listos, que estamos preparados, que también estamos emocionados de recibirles en este lugar. Así yo les digo a ellos, hermanos, a marchar, porque el Señor es con nosotros. Yo quiero entonces despedirme de este lugar con una oración, hermanos, porque al fin y al cabo, si estamos en este lugar, es por alguien, por aquel que nos va a dar la protección, por aquel que va a estar al cuidado de nosotros, por aquel que a sus ángeles mandará para que nuestro pie no tropiece en piedra, para aquel que, hermanos, al tocar su hermano las aguas se encargará de abrirlas. ¿Quieres que adoremos su nombre? ¿Crees que sea digno que alabemos, que bendigamos, que ensalcemos y que adoremos su nombre como una oración más? No, como la oración que retumbe este lugar para decirle: a tu nombre sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Hagámoslo en el nombre de Cristo Jesús. Ahora sí, con toda libertad podemos entonar: marcha con gozo, oh pueblo del Señor, porque desde el momento que su hermano baje de este ministerio, los cielos, los mares, las tierras se llenarán de ángeles de Jehová, que irán a proteger y auxiliar a todo su pueblo. Iglesia del Dios vivo, aquí los espero con mis brazos abiertos para recordar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y así renovar este nuevo pacto con Dios en su bendito nombre. Entonemos nuestra alabanza y con ella su hermano Nazón se despide en este momento de ustedes. Hagámoslo en el nombre del Señor. Marcha con gozo, pueblo del Señor, con alabanzas y glorias al Creador. Mira a Cristo que humilde. Y al cerrar tus ojos y voltear al cielo, estás viendo millares y millares de ángeles que empiezan a descender. Cubrirán los cielos, cubrirán los mares, cubrirán las carreteras. No tengas temor, si Jehová es con nosotros, nadie en contra de nosotros. Ven a recrearte en el banquete
tú quieres venir a Jesucristo, deja este mundo y toda su ilusión. Ven ahora a los pies de Jesucristo, goza la dicha y también de su perdón. Dios te bendiga. Es el pueblo. Camina con confianza, que tu hermano Nazón seguirá orando por Dios, a Dios por vuestra seguridad. Dios os bendiga. Cristo por piedad lo ha recogido. Ven a recrearte en el banquete de amor. Todos los santos que gozan esta dicha dejaron todo por seguir a su Señor. Este banquete es recuerdo de su muerte y una memoria de su bendita pasión. Este es el que Dios había escogido, estaba esparcido por el mundo y el error. Cristo por piedad lo ha recogido. Ven a recrearte en el banquete de amor. Marcha con gozo, pueblo